Muy buenas tardes a todos. Vamos a ver un poco la idea, lo que querían transmitir en el Tercer Reich con el cine. Lo que vamos a hacer, como ellos hicieron más o menos algo más de 1000 películas, de 1200 según la fuente, pero realmente solo unas 50 o 70 eran realmente de la ideología del Tercer Reich. Es decir, hubo la idea de Goebbels de este cine debe transmitir las ideas que nosotros queremos transmitir. Entonces, antes de empezar, quiero entrar un poco en una clasificación que hicieron ellos. El Tercer Reich calificaba las películas según varios valores, ¿no? Es decir, valor para jóvenes, valor popular, valor cultural. Pero hay dos de las clasificaciones en las que quiero entrar más, que van a ser las siguientes. La primera es la película de la nación. La daba Goebbels y solo se la dio a 5 películas. Son las 5 películas que, por los valores que muestra, por el éxito comercial y por el presupuesto que hubo detrás, lo daba Goebbels directamente y eran las que identificaban más a los valores nacionalsocialistas. Después de esta, una segunda clasificación, que era las películas, hasta noviembre del 34 la llamaron particularmente valiosa, y desde el noviembre del 34 particularmente valiosa política y artísticamente, que significa que las autoridades nacionalsocialistas certificaban que esa película tenía los valores del Tercer Reich. Entonces vamos a empezar con la primera película que ganó la película de la nación. Y estas fotos, este collage que tenemos aquí, es una representación. Vemos a los 3 casos, a Goebbels con Emil Jannings en las 3 fotos. La foto de la izquierda, Goebbels con Jannings, en la segunda también en un barco, Goebbels con Jannings, la tercera, Goebbels, a la derecha Emil Jannings y a la izquierda Hans Steilko. ¿Quién es Emil Jannings? Emil Jannings fue el primer ganador de un Oscar. En los años 20, antes de que Hitler llegara al poder, el primer Oscar que se entregó de cualquier categoría fue para este señor, como mejor actor. Entonces, Emil Jannings le propuso a Goebbels una película sobre la guerra de los Boers. Voy a leer un pequeño fragmento que dijo Hitler en el discurso del 30 de enero del 40, justo después de empezar la Segunda Guerra Mundial, porque va a tener relación con esto. Dice, es un discurso que es ferozmente antibritánico y va a tener relación con esta película. Dice, ¿cuándo Inglaterra ha prestado atención a mujeres y a niños? Después de todo, entre guerra de bloqueo no es otra cosa que una guerra contra las mujeres y los niños, tal como una vez fue la guerra de los Boer. Fue entonces cuando se inventaron los campos de concentración. El cerebro inglés dio luz a esta idea y nosotros solo leímos sobre ella las enciclopedias y lo copiamos. Con una diferencia crucial, Inglaterra encerró a mujeres y niños en esos campamentos. Más de 20.000 mujeres boers murieron en esos campamentos. ¿Por qué Inglaterra lucharía entonces de otro modo distinto? Nos hemos anticipado y nos hemos preparado. Es decir, Hitler acusa a Inglaterra de crear los campos de concentración contra civiles. Y entonces tenemos esta película que va a denunciar esto mismo. Vamos a ver algunas de las escenas de esta que se llama On Kruger. Vamos a ver la primera escena. La primera escena vamos a ver el origen de una frase muy usada actualmente, pero de forma tergiversada. Vamos a ver lo que dice exactamente. Voy a ir traduciendo porque está en inglés. Vamos a empezar un momento. Antes de verla, quiero comentar la trama. Es de On Kruger, que es el líder de los Boer, que es presentado de forma positiva. Es el cristiano, es patriota, el que defiende a los Boer. Los Boer se dedican a la agricultura y ganadería. Y los ingleses, con malas artes, descubren que hay oro allí y a partir de aquí acabarán intentando con una trama contra el propio Kruger y al final acabarán declarando la guerra y haciendo el genocidio que denunciaba Hitler en el discurso. Vamos a ver un poco el origen de una frase muy famosa. Voy a ir traduciendo. Se ve un poco más, pero ¿estamos solos, enfermera? Sí, señor presidente. Hay luz en la habitación, las cortinas están cerradas. Por favor, ábralas. Vamos a ver el origen de una de las frases más famosas del mundo moderno que os va a sorprender. Ahí está soleado fuera, sí, señor presidente. Él es el bueno, es un Kruger. Puedo sentir el calor en mi piel. Por favor, léame el periódico a mí. ¿Vale? Esto es justo después de la guerra, cuando ya ha habido genocidio.
Las negociaciones entre el gobierno inglés y los Boers han llegado a la conclusión a completarse en etapa de paz. La totalidad de Sudáfrica se convertirá en parte del Imperio Británico. Aunque los Boers, por tanto, pierden su independencia, han ganado una ventaja enorme. Se han convertido en ingleses. Por favor, continúen. Finalmente, la obstinación de esta nación de mente cerrada ha dado camino a una pacífica y rica Sudáfrica. Pacífica, rica e inglesa. Los líderes de los Boers, generales, también como políticos, han sido perdonados por su noble victorioso, pero son una excepción. El resto no es importante. Lo sé, soy la excepción. Continúe leyendo. Este hombre viejo, que ha llevado a la nación a la talla con continuidad sin cuidado, ahora está establecido en un retiro lujoso en Suiza. Y ahora veréis lo que va a decir. Nadie que le conozca creerá esto. El mundo olvida rápido. Y si una mentira es repetida una y otra vez, al final será creída. Quiero picar pausa aquí, porque es importante este momento. Es decir, la frase que atribuyen a Goebbels de una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, sí que es verdad que es de Goebbels, pero no en el sentido que el sistema dice, de que es un embustero, sino que lo hace Goebbels diciéndolo de los ingleses. Los ingleses son los embusteros. Y aquí es el origen de esta frase. Toda la vida. Pero la clave es que, digamos, se atribuye a Goebbels como un embustero. Goebbels manipuló a la gente en el Tercer Reich. Ah, bueno, tal como usted lee, ¿no estaba pensando también por qué no negoció con los ingleses? Dice, ¿por qué no negoció? Dice, no puede negociar con los ingleses. No sabía que mis ancestros vivían felizmente en Ciudad del Cabo durante 200 años. Vamos a dejarlo, los ingleses les quitaron las granjas. Es decir, esta es la primera escena que vemos. Estos son los Boer, en la Segunda Guerra Boer entre 1899 y 1902. La película quiere mostrar los ingleses como personajes negativos. En el cine del Tercer Reich, normalmente el villano por excelencia es el inglés, y esta es la película que más lo muestra. Vamos a ver alguna otra escena más, como por ejemplo critican el liberalismo. En la siguiente escena vamos a ver cómo Kruger, el personaje patriota, y recibe a su hijo que ha estado en Inglaterra y se ha educado con los valores ingleses, ¿no? Un poco los valores que vemos hoy día de democracia, de libre mercado y demás. Vamos a ver una escena de medio minuto donde desmonta el liberalismo el señor Kruger. Vamos a ver la escena. Señor presidente, la nueva ley para firmar gracias a Rey. Aquí es la oportunidad de mostrar lo que se ha aprendido. La prohibición de vender, un poco rápido, pero la prohibición de vender las tierras de los buenos extranjeros. El hijo dice, educado en las ideas del liberalismo económico, ¿no? Una prohibición como esta no parece práctica. ¿Por qué no? Una restricción como esta se opone a la interpretación internacional de la ley. Dice, interpretación internacional de la ley, me importa un bledo. Esto no te ayudará mucho, padre. Dice, estoy permitido de comprar propiedad donde quiera si tengo el dinero. Esto significa que los ingleses pueden comprar toda nuestra tierra mañana. Dice, en teoría, sí. Y un día nos levantamos con un gobierno inglés. Fijaos la idea que me parece bastante interesante, es decir, es una crítica al libre mercado. Normalmente intenta mostrarse, ¿no?, en el sistema de que el libre mercado pues fomenta beneficios económicos y demás, pero aquí lo que nos dice es, básicamente, Kruger es, cuidado, si tenemos libre mercado, alguien más rico, un pueblo más rico, te va a comprar y vas a ser esclavo de ellos. Entonces, esta idea que ataca al liberalismo, luego veremos otras que atacan al bolchevismo, también al comunismo, pero esta es una idea que realmente no se suele mostrar en los debates y yo creo que es inapelable, ¿no? Es decir, nosotros somos los Boer, vivimos aquí, si dejamos vender las tierras a extranjeros, vendrán los ingleses, comprarán las tierras y nos someterán. Es decir, la idea de que el poder económico lleva al poder político. Y ahora vamos a ver
las escenas que llevaban un poco a los campos de concentración que se quejaba Hitler en el discurso del 30 de enero del 40. Vamos a ver esta escena. Aquí vamos a ver un contraste. Vamos a ver ahora un contraste entre Kruger como el patriota, lo van a presentar de una forma muy positiva, y Kitchener, que fue el general que creó los campos de concentración contra civiles en esta Segunda Guerra Boer, entre 1899 y 1902. Vamos a ver cómo se presentan los ingleses de forma muy negativa. Oremos, es cristiano. Referencia a Dios. Aquí podéis ver en español, aunque quien lo puso no puso las tildes y las emas, pero este es Kruger, el personaje del patriota en esta película, la primera película que ganó la película de acción en el Tercer Reich. Kruger presentado de forma positiva, patriota, creyente, y ahora vamos a ver los ingleses el contraste. Aquí tenéis el título en español. Ein Jahr dauert der Krieg und nicht als Niederlagen und Rückzüge. Das Kabinett hat sich daher entschlossen, den bisherigen Oberbefehlshaber Sarkozy zurückzurufen und General Kitchener mit der Kitchener fue el que creó los campos de concentración contra civiles en esta guerra. O sea que esto es un hecho real. Der entscheidende Fehler meiner Vorgänger war, dass sie sich an gewisse militärische Prinzipien klammerten, die vielleicht für normale Verhältnisse taugen, in Afrika aber fehl am Platze sind. Dieser Krieg ist ein Kolonialkrieg, meine Herren. Er muss infolgedessen mit kolonialen Methoden durchgefochten werden. Was heißt das? Das heißt, Schluss mit der Humanitätsduselei. Das heißt, man muss diese Buren da treffen, wo sie allein verletzlich sind. Ihre Farmen müssen verbrannt, ihre Weiber und Kinder müssen von den Männern getrennt und in Konzentrationslager gesteckt werden. Von heute ab sind alle Buren ohne Ausnahme vogelfrei. Es wird kein Unterschied gemacht zwischen Militär und Zivil. Yo creo que esto es importante realmente históricamente, ¿no? Porque no se comenta mucho, pero realmente la muestra es Hitler crea los campos de concentración porque su oponente, los ingleses, los han creado antes. Es decir, yo creo que es un hecho histórico que no debería pasar inadvertido. Y ahora vamos a ver la última escena de esta película antes de pasar a otra, que vamos a ver un poco los campos de concentración. Vamos a ver cómo se muestran los ingleses maltratando a civiles, igual que en las películas de Hollywood pues se ve a nazis maltratando a los judíos, ¿no? Es decir, un poco la misma idea de la muestra del enemigo, digamos, ¿no? De cómo de forma inhumana. Vamos a ver una pequeña escena, aquí cómo los ingleses maltratan a las mujeres buenas. Va llamando por los nombres, ¿no? Les dan una ración pésima. ¿Dónde está Grobler? Ella murió ayer. ¿Muerte? Pues otra ración salvada. Entonces también está. No, ya escribiste la suya. ¿Cómo se supone que va a durar una semana entera para mí y mis 4 hijos? Venga, por favor, aquí, Laia. No me voy. Mis hijos están muriendo de hambre. ¿Lo escuchan? Váyase. Me la maltrata. ¿Es la vergüenza? ¿Por qué no deberías tenerlo? ¿No ha tenido usted nunca madre? Venga, por favor, váyase. Es decir, como veis, se muestra de forma los ingleses como tratan de forma inhumana a las mujeres buenas. Es un poco la primera película que queríamos mostrar, es la primera película que ganó el premio Película Nación que daba Goebbels. Era en ese momento la película más cara del Tercer Reich, aunque al final acabó siendo la tercera más cara, la superaron Munchausen y Colbert. Y vamos a pasar a la segunda película que ganó el premio de la Nación. Era Henke, Regreso a casa. Va en relación un poco a lo que ha comentado Pedro en la conferencia anterior, del hecho de la masacre de los polacos contra los alemanes.
Aquí vamos a ver unas escenas también. Es justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Estamos justo antes del comienzo, que fue el 2 de septiembre del 39, cuando Alemania invade Polonia oficialmente, y estos son los hechos que ocurren en Polonia justo antes de ese momento. La protagonista aquí es una mujer, es Paula Wesseling, que era una de las actrices favoritas de Hitler, y vamos a ver tres escenas de esta película. En la primera vamos a ver un poco también algo similar a este, vamos a ver el maltrato de los polacos a los alemanes. Vamos a ver tres detalles. En la primera, una mujer alemana lleva la esvástica y los polacos pues la maltratarán, la matarán y le quitarán la esvástica. Luego veremos cómo están en un cobertizo los alemanes escondidos, esperando a ver qué ocurre, y van a estar escuchando en el cobertizo el discurso de Hitler, el del real, el del 1 de septiembre del 39. Y finalmente los polacos los descubrirán y los llevarán a una cárcel donde intentarán el genocidio. Vamos a ver también escenas que van a dar la sensación un poco como las que vemos en La lista de Schindler, o El pianista, o La vida es bella, pero en modo inverso. Porque es decir, si en esas películas veíamos nazis maltratando judíos, aquí vamos a ver polacos maltratando alemanes. Es bastante un poco, al menos curioso y chocante por la falta de costumbre. Vamos a ver esta escena un poco que hemos comentado. Y la mujer alemana y los polacos van detrás. No, ayuda, por favor. Llega la esvástica a la mujer. Se la quitan. Los polacos que se estaban de forma muy negativa. Pero bueno, que no sigue la real, que se produjo realmente. Y los chicos acordados. Los chicos polacos obligan a los alemanes. Y la acabarán matando. Esta es la primera parte de la escena. Vamos a ver la segunda. Están en un cobertizo, tienen miedo los alemanes a ver qué ocurre y están escuchando de forma escondida el discurso de Hitler real del 1 de septiembre de 1939, del día anterior de la guerra. Durante 4 meses estoy tranquilamente viendo acontecimientos, es Hitler el que habla, aunque nunca ha cesado de dar avisos. En los últimos tiempos se han incrementado estos avisos. He informado al embajador polaco en las últimas 3 semanas que si Polonia continúa enviando ultimátums a Danzig y continúa con las medidas supresivas contra los alemanes, o si Polonia intenta el uso de las fronteras políticamente con el objetivo de económicamente destruir Danzig, entonces Alemania no permanecerá más tiempo inactiva. Y también no dejo duda respecto a esto, que no debería haber un error. Vamos a poner igual. Por Alemania, que venga entre nosotros. Estamos escuchando el discurso de Hitler. Un intento fue hecho con la excusa de la acción contra los alemanes, por pedir a los alemanes éticos, los alemanes éticos han cometido actos de provocación. No sé en qué consisten estos actos de provocación de parte de mujeres e hijos, de niños que han sido maltratados, provocaciones que han sido tratadas de la manera más bestial, más sadística, en algunos casos matando. Es decir, está defendiendo a los alemanes que han sido genocidados. Una serie no sé, y aquí es cuando descubre que los polacos los van a ver. Y ya los llevarán a un campo de concentración para hablar en polaco. No están permitidas las reuniones para castigarle con cárcel o muerte, y llevan a los alemanes de esta forma donde planean el genocidio.
como vemos, tienen un poco, recuerdan las técnicas del cine de la que hacen ahora, pero hay que recordar que estas películas están rodadas en época de guerra, a diferencia, por ejemplo, de La lista de Schindler o estas que están rodadas en época de paz. Pero esta denuncia yo creo que es interesante y es una película que debería verse, al menos para conocer los hechos desde la otra postura, de la menos conocida, ¿no? Oficialmente. Es decir, hemos visto las dos primeras películas que ganan la película de la nación son películas que están denunciando genocidios contrarios totalmente desconocidos hoy día. Vamos a ver ahora otras dos escenas de esta película. En la primera de ellas vamos a ver a la protagonista, la que encarna los valores nacionalsocialistas en la película, hablando con el alcalde polaco. Es al principio de la película, el alcalde polaco les ha confiscado la escuela y va a protestar. Vamos a ver porque uno de los valores típicos del nacionalsocialismo, el de que, digamos, tú perteneces a un pueblo según tu sangre, no según las fronteras, y el debate con el alcalde polaco que defiende los valores contrarios, ¿no? Es decir, que lo que determina de dónde eres ciudadano es de dónde estás, no de qué pueblo sanguíneo seas, ¿no? Vamos a ver un poco el debate que tienen aquí la mujer que encarna los valores nacionalsocialistas con el alcalde polaco. Los actores de aquí de la película, que eran polacos, realmente eran polacos reales y fueron juzgados por ellos después de la Segunda Guerra Mundial, dándoles penas de cárcel en algunos casos. Vamos a ver esta escena. Nos tienen que devolver la escuela a nosotros. Pero sí. Bueno, si tenemos todavía aquí una Polonia. Bueno, está bien, el alcalde siempre razón. Entiendo que esta necesidad de la comisaría. No entiendo qué diferencia habría de confiscar la propiedad de otra gente. El Estado no debería hacer este tipo de cosas. Por favor. Bueno. Ya ha dicho que si hay algo parecido a su queja, ha sido asignado hacer un edificio para la gendarmería. Y no había otra cosa más que esa escuela. Por favor, no podemos acabar esta cosa con solo un gesto de mano. La escuela nos pertenece, es nuestra propiedad. Incluso en Polonia todavía hay leyes. Leyes que protegen las minorías, incluso las minorías germanas. Quiero advertirle, señora Thomas, esa estúpida teoría peligrosa que ha adoptado usted de Alemania no la apropia. El descubrimiento repentino de ser alemán no es un descubrimiento repentino, en teoría incluso menos. Señora Thomas, usted es polaca. Usted disfruta los derechos de una ciudadana de Polonia. Sí, por ser robada. Polonia te provee un pasaporte. ¿Le provee a usted? ¿De qué modo usted es alemana? Bueno, hablo alemán. Bueno, también yo en este momento. ¿Esto qué significa? Alemania es mi lengua madre. Nuestros ancestros emigraron aquí, eran alemanos. Entonces esa tierra rusa. Esto nos hace a nosotros, quiero decir, nuestros ancestros, ¿nos hacen estos rusos? No lo creo, ¿eh? Ellos disfrutaron los derechos de los ciudadanos rusos. Rusia los proveía, tenían un pasaporte ruso. Esta tierra siempre ha sido polaca, ha sido oprimida por un poco de tiempo, pero este tiempo se ha acabado. Se acabó, ido para siempre. Es decir, la imagen esta del debate de dónde eres, ¿no? Es decir, la imagen esta, ¿no? De según la teoría nacionalsocialista, de que tú perteneces a un pueblo según los ancestros de ese pueblo o según las fronteras, ¿no? Ese debate que todavía sigue hoy día un poco. Y vamos a ver, esta película tiene alguna escena antisemita. Realmente el motivo principal era atacar a los polacos, pero aún así atacaron a los judíos de una forma menor. Hicieron películas antisemitas, obviamente, en el Tercer Reich. Esta película solo toca de pasada. Vamos a ver una escena para ver cómo enfocaban el ejemplo. Vamos a ver otra vez una conversación entre esta mujer, la mujer que encarna los valores patriotas, y un personaje judío. El actor era judío de verdad. En esta película de Henker querían hacer más realismo y por eso los actores judíos que aparecen eran judíos verdaderos. El actor era Eugene Prince. Al principio no quería participar en la película del Tercer Reich, pero al final aceptó. Vamos a ver una escena antisemita de Henker. Le digo, fue un poco, es raro, o sea, las otras 4 películas no atacan a los judíos y en esta solo de forma menor. Luego hicieron algunas películas antisemitas puras, como Los judíos Sus o Rothschild, que luego tocaremos un poco de pasada. Pero vamos a ver esta de Henker, la escena antisemita, con el señor Salomonson.
Y esta, la mujer que hemos visto ahora, la profesora de escuela. No tengo miedo de que los polacos, sí, ellos nos van a matar, los polacos. No, Dios nos salve, no puedo decirte por qué, pero tengo el sentimiento de que es completamente necesario tener miedo. Nos han quitado la escuela, pero ellos no la devolverán. Aquí como negociando el precio, y aquí, ¿qué ven mis ojos? Este es el señor Salomónson, la mujer del traductor. No quiero tomar la medida a los nuevos encajes directos de París. Si te adornas con esto, parecerás una princesa. ¿La pongo? No, Salomónson. Usted sabe que no compramos a judíos. ¿Por qué usa usted estas palabras tan duras, señor doctor? Especialmente si me encanta hacer amor con los alemanes. ¿Y por qué? Porque sois honestos. La gente alemana, una gran gente, una gente orgullosa. Y el Führer, señor Führer, un hombre brillante, un hombre grande, solo que es malo que no quiere hacer nada con nosotros, los pobres judíos. Pues debería escribirle al señor Salomónson. Como usted escribe esta oración, siempre sigo aquí con usted, solo intento tomar hacer negocios, bueno, y a palabras negativas. Esta película atacaba más bien a los polacos, pero se ve alguna escena como esta que ataca a los judíos también. Le digo, era poco frecuente en esta película. Vamos a la tercera, no vamos a ver escenas, porque si no sería muy larga la conferencia. La tercera es de El Gran Rey, y era enfocada a Federico de Prusia, Federico II de Prusia, que es llamado Federico el Grande, que derrotó a una coalición de Austria, Rusia y Francia, y que Hitler siempre lo ponía como el más grande, el dirigente más grande de Prusia o Alemania. Siempre Hitler se ponía el mismo por debajo de Federico el Grande. Pertenece a un género que sería como el patriotismo prusiano, que eran películas que hacían gestas, que básicamente eran o de la Guerra de los 7 Años, que es esta que hablábamos de Federico de Prusia, o con Bismarck, o en las guerras napoleónicas, que se mostraba siempre con valor, con firmeza. Se hicieron 27 películas de patriotismo prusiano en la República de Weimar y 17 en el Tercer Reich. Luego los aliados ya la prohibieron y no se pueden hacer películas de este estilo. Entonces, películas así, es decir, se pueden hacer películas históricas con Federico el Grande o con Bismarck, pero no en este sentido patriótico. Del Gran Rey no vamos a ver nada, vamos a pasar a la siguiente película, que es La Destitución. La Destitución es la cuarta película que ganó la película Nación. Era la segunda parte, una secuela de Bismarck. La primera original de Bismarck fue catalogada con esa segunda categoría que hemos visto antes, la de particularmente valiosa política y artísticamente. Entonces Bismarck fue un éxito la primera, que la primera trata pues, de la fundación de Alemania, cuando había un conflicto de distintos estados, y como Bismarck liderando por Prusia la Unión Alemana, y las guerras pues, contra Dinamarca, Austria y la guerra franco-prusiana, ¿no? la de 1870. Esta segunda es mucho más negativa. Os voy a comentar un secreto, pero esta es mi película favorita de todas, es decir, no solo del Tercer Reich, sino de cualquier cine, es decir, esta de Die Entlassung. Vamos a ver dos escenas. Son los hechos que ocurren entre 1888 y 1890, que llevarán a la decadencia de Alemania, la destitución de Bismarck, de ahí el nombre de la película, y la formación de la alianza entre Francia y Rusia, que llevará luego a la Entente y a la Primera Guerra Mundial. Es decir, vamos a ver las causas de la Primera Guerra Mundial. Aquí la película presenta básicamente tres personajes claves, que es Bismarck, Guillermo II y Holstein. Bismarck tiene dos objetivos, que es evitar una unión entre Francia y Rusia, es decir, puede tener guerra con alguno de los dos, pero no quiere tener a los dos, lo va a decir Bismarck él mismo. Luego, a nivel interno, quiere aumentar los derechos de los trabajadores, las condiciones, pero también a la vez evitar que la socialdemocracia internacional pues aumente. Y luego los problemas internos. Vamos a ver a Holstein, que es un personaje que es vital para provocar la Primera Guerra Mundial y es totalmente desconocido. Y es importante esta película porque además se basa en las memorias de Bismarck. Es decir, los diálogos son basados en las memorias de Bismarck, o sea que tenemos una película histórica totalmente fiel. Es decir, vemos, Bismarck fallece mucho antes de la Primera Guerra Mundial, pero vemos con detalle las causas que da Bismarck, que ya anticipa lo que ocurrirá, y cómo el Tercer Reich coincide con esas formas. Vamos a ver dos escenas. La película está permitida en Alemania, por ejemplo en Kruger no lo está. En Kruger está prohibida en Alemania, Francia, Italia y Austria. Esta de la destitución sí está permitida en Alemania, pero hay tres escenas prohibidas. Vamos a ver dos escenas de ellas. Cuando veamos la escena vais a ver que baja un poco la calidad, una parte. La razón es porque esa escena prohibida no ha sido remasterizada, es decir, quien ha puesto la película pues
ha dejado la remasterización entera, pero ha dejado esa parte prohibida, la ha añadido, pero con la calidad original, que se ve peor. Vamos a ver estas dos escenas, que vamos a tener detalles interesantes. Es Bismarck con Holstein. Bismarck es quien habla, Holstein es el traidor. Deutschland haben vollkommen recht. Verträge halten nicht für die Ewigkeit. Der Krieg gegen Russland ist einmal doch unvermeidlich. Vielleicht, aber ich muss verhindern, dass Frankreich und Russland gleichzeitig in Russland zwei Fronten. Das wäre ein Kampf um Leben und Tod. Das auch jetzt noch nicht über die Gare kann ich aus Potsdam hinausreichen. Das ist doch eine einmalige Gelegenheit, die Frankreich aprovechando que Guillermo viene de mal. Niemals kann der Schlaf der anderen Staatsmänner bestellt sein. Ich weiß nicht, ob diese Herren ein Gewissen haben. Ich möchte es bezweifeln. Ahora veis que la calidad de imagen baja. Esto es porque está bien Alemania esta escena. Der Marsch der Ataca a los 1850. franceses, Was ist das für ein Blödsinn? cita reales de Bismarck. Wie ein Fehler, den man selbst gemacht hat. Revanche, nur um den Fehler zum zweiten Mal zu machen. Sind ungefährlich, diese Franzosen, solange sie allein sind. Aber ich freue mich manchmal davon, dass sie nicht allein bleiben werden. Ahora recupera la imagen porque ya está permitida. Nicht auf die Verhandlungen mit Russland. Y estos son conversaciones reales que tuvo Bismarck. Der Vertrag läuft ab, das sagt Schumanov. Der russische Botschafter hat Abänderungswünsche seiner Regierung für die Verlängerung des Geheimrückversicherungsvertrags. Trata de reaseguro con Rusia para no tener guerra con Rusia mientras la tiene con Francia si es necesario. Die üblichen Hinauszögerungen und das schließliche Einverständnis wertvoller zu machen. Sehen Sie, Holstein, dieser Vertrag, der garantiert uns, dass die Franzosen allein bleiben werden. Er ist der Schutzwall gegen feindliche Koalitionen. Die russische Neutralität. Deutschland haben vollkommen recht. Verträge halten nicht für die Ewigkeit. Der Krieg gegen Russland ist einmal doch unvermeidlich. Vielleicht, aber ich muss verhindern, dass Frankreich und Russland gleichzeitig Fijaos este detalle que dice que las guerras con Rusia y Francia ein Kampf um Leben und Tod. no debe ser a la vez. Y aquí veo una explicación Wirklich sie einzeln schlagen. de Hitler de por qué hizo el Molotov-Ribbentrop. Es decir, yo aquí veo esta sensación de que Hitler continuó la Realpolitik de Bismarck, como ha dicho Pedro antes, y que no puedo tener dos frentes a la vez. Y aquí lo vemos con Bismarck usando esta política. Yo puedo ser enemigo de Rusia, puedo ser enemigo de Francia, pero no de los dos a la vez. Esa es la idea. Aquí sutilmente se dice. Das ist das Kernproblem meiner Außenpolitik. Die Schicksalsfrage des Reiches. Zeitvertrag nicht stören. Was gibt es denn, Herbert? Du sollst sofort aufs Schloss kommen. Ist es soweit? Ja, es geht zu Ende. Y la muerte de Guillermo I se anticipa. Y ahora vamos a ver otra cosa. Y es como Holstein intenta ascender al candidato mediocre que es el vicecanciller. Esto es una cosa que se repite bastante en las películas del Tercer Reich, que es que los malvados intentan promover a aquellos políticos que son mediocres o malos del país que dirigen. Es decir, sea cual sea la película y sea cual sea el motivo. Cuando está un traidor en un país o un enemigo, intenta promover el ascenso de aquel que irá contra ese país. Vamos a ver cómo lo hace con el vicecanciller Boutischer, que es un hombre mediocre. Ja, telegrafieren Sie an den Kronprinzen in Sanremo. Diese freundliche Rückkehr des Kronprinzen nach Berlin ist unbedingt erforderlich. Jawohl, Bismarck es el patriota, se preocupa del país y Boutischer sobre trepar. Ich werde aber sterben mit seiner Macht. Y Holstein le da esperanzas al vicecanciller. An das Sterbebett seiner Macht. Seine Stellung in Europa war nie mächtiger als jetzt. Seine Mehrheit im Reichstag ist die größte, die er je hatte. Finge fidelidad, pero Sie haben vollkommen recht. Aber er hat immer nur eine sichere Mehrheit gehabt. Den alten Kaiser. fin de esta escena, es decir, esta idea del Holstein, que era el consejero privado, intenta promover a aquellos que vayan a ir mal contra Alemania. Vamos a ver otra escena de esta película, también tiene una parte prohibida. Es un discurso que dio Bismarck en el Reichstag, también la primera parte está permitida y la segunda está prohibida. Vais a ver que la primera parte Bismarck hace un chiste que finge bastante bien, o sea, es muy similar a los que pueden hacer los políticos de Vox o del PP cuando atacan al PSOE. Entonces la escena está permitida la primera parte. La segunda, la crítica que hace ya no es la misma, ya es bastante más dura y vamos a verla, y ahí ya no está permitida en Alemania la escena. Vamos a verla aquí. También lo mismo, la primera parte, con buena visibilidad. Fijaos que también dice sofis, como la palabra soci nazi, soci los socialdemócratas, nazi los socialistas.
Aquí empieza Bismarck, hace una crítica que podía ser Ayuso o un Espinosa de los Monteros en la primera parte. Ich habe von der linken Seite des Hauses in dem Vierteljahrhundert, in dem ich an diesem Platze stehe, noch niemals irgendeine Zustimmung gehört. Trotzdem aber sind diese Herren der Meinung, die Regierung habe alles, was sie in diesen Jahren geschaffen hat, dem Deutschen Reichstag zu verdanken. Sehr richtig, hat sie auch. Ich freue mich über Ihre Zustimmung, Herr Singer. Nach Ihrer Logik, meine Herren von der Linken, haben Sie durch ständige Verweigerung der für die Armee notwendigen Mittel die größten militärischen Erfolge erzielt. La primera parte fue una crítica, pues ves, los del PSOE, los socialdemócratas sois negligentes y por eso conseguimos las cosas, ¿no? Entonces esta está permitida. La segunda parte es la que no está permitida, la que nunca se escucha en un congreso como el español y por eso no la permiten en Alemania. Vamos a ver qué dice. Bueno, aquí todavía no, pero cuando baja la calidad de imagen... Schleswig-Holstein befreit, 1866 die Schlacht bei Königgrätz gewonnen und im Jahre 1870... Las tres guerras que hemos comentado en la primera de Bismarck. Ich habe demnach auch heute die Hoffnung, dass aus ihrer Weigerung, die notwendigen Militärkredite zu bewilligen, eine starke deutsche Armee hervorgeht. Ahora baja la calidad de imagen, es la escena prohibida. Wir haben bei der letzten Wahl große Erfolge erzielt, meine Herren. Aber womit? Sie haben in Ihren Wahlreden den Leuten erklärt, der Staat verlangt viel zu viel Geld vom Volk. Er könnte mit bedeutend weniger auskommen. Einen solchen Satz hört jeder her. Denn Steuerzahlen gehört nun mal nicht zu den Annehmlichkeiten des Lebens. Und so klatschen die Wähler Ihnen Beifall und sagen, dieser Herr spricht gut. Dem wollen wir unsere Stimme geben. Und so entsteht dann eine Partei und das Ganze heißt dann die Opposition. In anderen Ländern gibt es ja solche Herren wie Sie auch. Aber während Sie dort Ihre Phrasen hinausbrüllen, verständigen Sie sich bereits gegenseitig mit einem Augenzwinkern, das ich ja gar nicht so schlimm meine. Nur unsere braven Deutschen lassen sich von diesen Betrügern das Messer in die Hand drücken, um gegen den eigenen Staat Amok zu laufen. Eine solche Partei, die sich anschickt, ihr eigenes Vaterland zu erschlagen, werde ich mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln bekämpfen. Mittelalterliche Methode, das ist das Wort Mittelalter zugerufen. Jawohl. Wer im Mittelalter den Staat nicht schützen wollte, der musste weichen aus diesem Staat. Man nannte das im alten Deutschen Reich Acht und Bann. Das ist ein hartes Verfahren, zu dem unsere heutige Zeit zu reichsmütig ist. Ich aber nicht. ¿Qué vemos aquí? Es decir, en la primera parte les ataca como si fueran negligentes, que es lo que hacen pues, los gobiernos democráticos, ¿no? Cuando hablan de uno a otro, ¿no? Pero cuando hablan ya directamente de es traidor a la patria y es su intencionalidad, es decir, la idea de los socialdemócratas es ir contra la patria, entonces ya la escena es censurada. Y por eso nunca se atacará a un partido democrático desde otro desde ese modo. Es decir, la intención de ese partido demócrata es hacer daño al país realmente. La siguiente, la última película que ganó el premio Película de la Nación fue la de Kolberg. Kolberg es otra del patriotismo prusiano, que es un municipio que resiste a la invasión de las tropas napoleónicas. Fue la última película del Tercer Reich, fue la más cara y tiene un presupuesto ilimitado, y querían también mostrar cómo el ejército y los civiles deberían trabajar conjuntamente, en ese caso con la guerra real que tenían, porque fue en 1945, para expulsar pues, a los aliados y a los soviéticos. Es una película que realmente es interesante de ver, sobre todo también con muchos efectos, pero tampoco vamos a ver escenas porque prefiero ver otras cosas. Vamos a ver también una escena que toca España, vamos a ver cómo nos muestran. La película es Por encima de todo en el mundo, y vamos a ver una escena cuando unos militares, unos marinos durante el principio de la Segunda Guerra Mundial naufragan y llegan a España. Vamos a ver cómo nos pintan a nosotros. Bravo, estás el regalo de adiós para nosotros. Desgraciadamente fue nada más. Gracias, señor cónsul.
ha sido demasiado para estos pobres marineros. Pienso que tu capitán todavía está deprimido. Era un barco muy bonito el Visionado. Señor cónsul, ¿cree que podríamos llegar a Barcelona por la mediodía y se encontrará mi colega alemán? Ahí tomará la fragata Mafalda que los llevará de vía Palma a Génova. Fantástico si todo funciona. Pero ¿qué sucede si los ingleses y franceses controlan el Mediterráneo? Espero que tengan un poco de suerte. Señorita Angelina, por favor, tome asiento. Avanzado magníficamente usted ayuda. ¿Estaba en español? No entiendo nada, ¿es del alemán? ¿Usted no habla español? Aber ich Deutsch. Habla alemán. ¿Por qué no en el principio? ¿A todas las mujeres españolas? Viva Alemania. Auf ihr schönes Vaterland, arriba España. Bueno, pues habéis visto un capitán de la Kriegsmarine en una película alemana brindando por España. Vamos a ver ahora una conversación entre un Hitlerjugend y un comunista. Vamos a ver cómo enfocaban las cosas. La película trata, tienen el hijo del comunista quiere hacerse Hitlerjugend, el padre quiere que se haga comunista, y aquí están debatiendo el jefecillo de las juventudes hitlerianas con el comunista. Vamos a ver qué comentan y luego hacemos las conclusiones. Ich habe sehr gute Eltern gehabt. Aber wie ich 15 war, natürlich ausgerückt. Weil es zu sehr über die Schützungen werden. Irgendwo da lagen Inseln auf Palmen, Afrika. Zu Tausend sind die Jungs schon ausgerückt. Das waren eben laute Jungs. Die Jungen sind etwas Wunderbares. Jungs sind ein großes Geheimnis. Zu allen Zeiten schon. Sind zum Pelzjägern, zu den Träumern sind sie geflohen. Immer hat sie eines Tages der große Zug gepackt. Da begannen sie zu wandern. ¿Os habéis fijado el detalle? El Hitlerjugend dice como algo positivo que los chavales se vayan con gitanos, anécdota. Es decir, luego dicen que remarcan de racismo, pero fijaos el detalle, lo pone como una anécdota positiva. Fragen Sie doch mal Ihren eigenen Jungen. Sie war schon was. Ich weiß nicht, ob die im Felde waren, aber doch. 2 Millionen Jungs haben sich damals freiwillig gemeldet. Waren alles Söhne eines Vaters, vor allem einer Mutter. Und wo gehörten die hin? Ich bin ein einfacher Mann. Ich bin Prolet. Hay una idea que se transmite mucho en las películas del Tercer Reich y en su ideología, y es que distinguen a dos tipos de comunistas. Por un lado, consideran a los comunistas malos que reciben órdenes de Moscú y que son subvencionados y que lo van a mala fe, y por otro lado aquellos que son obreros o veteranos de la Primera Guerra Mundial como este, que simplemente son engañados. Es decir, claro, está en la República de Weimar, hay hambre, hay problemas, hay falta de dinero, entonces el comunismo es atractivo para algunos de ellos. Entonces viene a mostrar de, vas a buena fe pero te están engañando. Und auf Marsch, das war meine Bewegung. Bis ich meinen Schritt weg hatte, dann wurde ich in Gips gelegt und dann gab es wieder Bewegung. Knochen strecken, komm gerade. Dann bin ich zur Stempelstelle gerumpelt, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Das war meine Bewegung. Sonst hat mich nichts bewegt. Und allein bin ich gegangen. Warum bin ich jetzt vom Fressen so dick geworden? Nee, weil ich keine Arbeit hatte. Vom Rumsitzen bin ich so dick geworden. Wo wäre ich also schon hingehört? Zu meinen Klassengenossen gehört. Und wo ich hingehöre, da gehört der Junge hin. Zu ihren Klassengenossen. Zur Internationale, wollen Sie sagen. Was? Jawohl, zur Internationale. Wo sind Sie geboren? So in Berlin. Wo liegt denn das? Fijaos que le va a costar decir Alemania, es decir, siempre la idea está de que la izquierda no quiere decir el nombre de su país, ¿no? Como pasa con Podemos o demás, ¿no? Es decir, un poco esa idea, le va a costar, le va a preguntar hasta que lo dice al final, ¿no? Alles gut, alles schön, jawohl. Aber wo? In welchem Land? In Deutschland natürlich. In Deutschland. Jawohl. In unserem Deutschland. Das überlegen wir mal.
Es decir, esta imagen, esta película, esta escena, intenta mostrar la visión del nacionalsocialismo de presentarse a sí mismo no como una lucha de clases, sino como una forma del mismo pueblo, ¿no? Digamos, esa es la idea que transmite la película. Vamos a ver ahora esta escena de un SA hablando con un vecino. Vamos a ver una de las escenas típicas de... Normalmente se suele decir que el nacionalsocialismo era anticristiano, y Pedro ha hecho un comentario, vamos a ver quién tiene razón. Vamos a ver al SA hablando con el vecino respecto al cristianismo. Der Tag der Abrechnung kommt. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Verlassen Sie sich darauf, Herr Huber. Pero usted no queremos celebrar. Mi mujer no quiere escuchar la cosa de Hitler. Se supone que ir contra la iglesia. Y que diga a su mujer que no se deje engañar por esas mentiras. Es decir, esto de que el nacionalsocialismo ataca al cristianismo es falso. Y lo dice el propio SA. Sí, es muy bueno ver estas películas, porque esta de Sam Brand era de las que tuvo el reconocimiento de particularmente valiosa política y artísticamente, es decir, que es valor para el Tercer Reich como lo es. Es decir, que estos son los valores reales que tenía el Tercer Reich y se puede ver con las películas. Vamos a ver una película bastante curiosa. Vamos a ver Germany. Luego os diré quién la dirigió, porque nos vamos a llevar la sorpresa. La película va de un científico alemán que va antes de la Primera Guerra Mundial e intenta curar de una enfermedad a los negros que están en África. Una vez la Primera Guerra Mundial acaba, esas colonias pasan a los ingleses y los ingleses no se preocupan del bienestar de los negros, a diferencia del científico alemán. Vamos a ver tres escenas que tocan este tema y nos va a chocar bastante un poco la presentación de esta película. Vamos a empezar con esta. Capitán Evans, ¿está aquí también? Por su protección, señor Hofer. ¿Así? Nada puede suceder a mí. Esta es una ironía que está haciendo contra el inglés. Se muestra al inglés racista, odia a los negros y por eso dice los negros le harán daño a usted. Él es el alemán, es el patriota y sabe que es falso. Tiene buena relación con los negros. Sorprende, pero está en la realidad y es como muestran las películas y se ve aquí en un Kruger, en Kalpites, en Germany. Es una escena, una idea muy repetida. Grande Apunga, soy su amigo. La medicina que viene conmigo quiere ser su amigo también. El inglés pone mala cara. Le curaremos su enfermedad y no tiene otros ojos. En general, explíqueselo a la gente. Quiero dejar mi tierra inmediatamente, ahora. ¿Es una palabra? Sí. Abandonen. Fijaos que directamente, cuando el líder de la tribu africana lo echa, él echa la culpa al inglés, directo. ¿No? Como mis felicitaciones en torno a él, que Capitán Evans puede estar orgulloso de sí mismo. Esta escena también la vamos a ver ahora mismo similar en un Kruger, esta misma idea, de que el inglés es el que manipula. No sé qué decir, no me importa, lo hago. El líder hace un gesto de lo siento, hasta luego. Los ingleses no son buenos, ¿eh? Lo has cogido rápido, Tony. Antes de seguir con Germany, quiero ver una escena similar de un Kruger para que veáis que esto es una idea repetida en el cine del Tercer Reich. Es decir, cuando los negros van contra los alemanes es porque alguien los está manipulando. Ellos son buena gente y no van a mala fe. Vamos a ver una escena de un Kruger similar. Puede parecer sorprendente porque no es conocido, pero esto es como, o al menos como el Tercer Reich lo muestra siempre. Vamos a ver en la conversación que tenía el padre con el hijo. Sucede lo mismo, el padre es el personaje del patriota de un Kruger y el hijo venía con las ideas pro-inglesas. Vamos a ver la misma idea. Kruger la de antes. ¿Ves? Ahí me mantengo con los negros. Veremos cómo reacciona él.
Fíjate que dice al hijo, ¿ves? Ahí lo tienes, los ingleses. Dice, ¿qué tienen que ver, no? Los ingleses. Esto es una idea que realmente me parece muy interesante y muy desconocida. Por ejemplo, cuando vemos cosas como el Black Lives Matter, claro, es decir, normalmente, pues, la gente que pues, sigue el sistema empieza a odiar a los negros. Es que los negros. Pero fijaos la idea que dice aquí, es, ellos no se revuelven, son buenas personas. Cuando atacan es que están manipulando dinero detrás. Y hemos visto dos películas, y en Germán y en Carl Peters también se ve esta misma idea. Los ingleses manipulan a los negros para ir contra nosotros. Ellos en general son buena gente. Me parece una idea muy interesante que transmite el Tercer Reich y que es totalmente desconocida, en opinión, tanto de partidarios como de detractores. Y es una idea que se repite, digo, al menos en 3 películas. Vamos a seguir con Germán un poco más. La escena de después de antes, como vemos cómo se reconcilian. Siempre el personaje del patriota tiene buena relación con todo tipo de pueblos y de gente, siempre, en las películas de Tercer Reich. ¿Qué quiere decir? Que no alto. No puedo hablar libremente cuando los ingleses pueden escuchar, ya veo. Entonces hablamos. Conocemos la medicina alemana de antes, muy buena. Es excelente. Así que podemos empezar nuestro trabajo ahora. Esto es porque soy llamado, varios de nosotros están enfermos. Vale, dejamos la escena aquí, los ingleses no deben saber. Pero la idea esta de que el personaje patriota, el que encarna los valores nazis, se lleva bien con todo el mundo, con todos los pueblos, es repetida en el cine. Esta imagen del nazi odia negros y que va pegando palizas, la han sacado los ganadores de la Segunda Guerra Mundial seguro. Es decir, no tiene ningún sentido, ni de escenas, ni de la propia política propia. Vamos a ver una última escena de Germani, de esta idea. Y vamos a ver. Aquí. Vamos a ver cómo el científico alemán acusa a los ingleses de racistas. El científico que encarna los valores nazis. Es decir, fijaos, ¿eh? Estos son los ingleses. ¿Sabes? Deben estar las cataratas para poder salvarlos. He dado mis argumentos condicionantes a la oficial colonial de los ingleses se refiere. ¿Sí? ¿Sido informado? ¿Por qué no se me permite las cataratas? Por su seguridad y tal. ¿Pero piensas que los negros nos atacarán? Encontrar resistencia. ¿Puedo preguntar por qué? Fijaos, el científico que encarna los valores nazis habla bien de los negros. El científico, el inglés, el militar inglés es el malo. Eso te lo explicará el doctor Garner. Los nativos, aquí no les gustan los doctores blancos ahora. ¿Qué tenemos que ver con esto? Tienen que estar acuerdo que están pegando la enfermedad del sueño, usando la droga americana, el Pasarmine. La droga americana solo lleva a veces. En otros casos lleva acevera. No me pregunto, fijaos que dice, no dudo por qué las bestias negras en tono irónico no son felices con los hombres de medicina blanca. Él no se dice que está siendo bestias negras, dice que los ingleses piensan de este modo. Según él, los ingleses piensan que los negros son subhumanos, pero él es el que los quiere salvar. Y os voy a decir cómo acaba la película. Él sacrifica su vida para salvar a los negros. Fijaos, el científico que encarna los valores nazis sacrifica su vida para salvar a los negros. Algo totalmente desconocido. Y vamos a ver quién dirigió la película, porque os lo he ocultado hasta final. Y nos vamos a llevar una sorpresa aún mayor. El director de esta película, donde el científico bueno sacrifica su vida para salvar a los negros, es este señor de aquí. Es Max Kimmich. Bueno, no se ve muy bien. A la izquierda está Goebbels. El segundo es la hermana de Goebbels. El tercero es Max Kimmich, que es el día de la boda. El director es ni más ni menos que el cuñado de Goebbels, el marido de su hermana pequeña. Es decir, estos son valores reales que tenían el Tercer Reich. Creo que deben ser conocidos y no deben ser ocultos. Vamos a ver ahora otro tipo de películas. Vamos a ver GPU que ataca al comunismo. Vamos a ver dos escenas que se muestran cómo ataca al bolchevismo. GPU es el nombre del KGB que tuvo en ese momento. La película está rodada durante la Segunda Guerra Mundial. También está prohibida en Alemania esta. Vamos a ver dos escenas. Aquí la de la huelga. Vamos a ver a un agente del KGB cómo promueve huelgas, revoluciones y el máximo de caos,
no por ayudar a los obreros, sino con el objetivo de que haya caos y poder tomar el país desde Moscú. Vamos a ver la escena. Ultimátum, vamos a ver, que me interesaba. La gente, camaradas, la suerte está echada. Esta es la gente del KGB. Y esto es porque la oficina de banda de la sección francesa, el mismo trabajo que se ha hecho con nosotros en Finlandia. Huelgas constantes en las industrias pesadas en un gran buen comienzo. Esta película se llama GPU, Terror Rojo. Las huelgas en Marsella han ganado el apoyo del proletariado. Respondiendo. Huelgas. Sabotaje en Colón. Somos los mártires de la Armada. Huelgas. Se había visto una foto de Lenin en el plano anterior. Huelgas, provocar manifestaciones, actos de sabotaje y terror contra la burguesía podrida es nuestra meta. Debilitar el gobierno y siempre trabajar en la base de que cada persona insatisfecha puede ser monitoreada. La guerra que viene llevará a la disolución de los regímenes capitalistas. Victoria de los soviéticos. Y cada uno de nosotros alcanzará la meta a la que hemos estado trabajando. Camarada Bocha, nombre, gracias. A mí, esta idea me da miedo realmente. Me da miedo porque esta técnica que vemos aquí de los soviéticos, yo no dudo que se usará en la realidad. Lo que está diciendo es, hay problemas económicos, hay sabotaje y demás, entonces vamos a montar huelga y follón y vamos a usarlo para nuestro interés. Estas técnicas no son conocidas. Por tanto, se volverán a usar. Es decir, si España empieza a tener problemas de hambre, de inflación, problemas sociales, problemas económicos, yo no dudo que haya un poder mayor, aquí ha sido por ejemplo el bolchevismo soviético, pero será el que sea, que llevará este descontento con su poder financiero y económico a otros intereses que no son los reales. Entonces, ese tipo de advertencias yo creo que hay que tenerlas en cuenta. Porque esto que vemos aquí en películas y no se vuelve a tocar, seguramente lo viviremos. Es decir, este hombre sabe que el tema del comunismo es simplemente una forma de tomar el país desde el exterior, es decir, pasa a dominio de Moscú. Entonces, tiene que promover huelgas, follones, caos, que los proletarios insatisfechos se unan, que monten el máximo de caos, pero no para ayudarles a ellos, sino para la toma del poder. Entonces, esta advertencia yo creo que hay que tenerla en cuenta. Vamos a ver de esta película ahora otra escena, que es antifeminista, para ver cómo criticaban el feminismo desde el Tercer Reich. La película, ya digo, está rodada en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver un poco una escena. Aquí vemos el mismo personaje, es el miembro del KGB, el jefecillo del KGB, el malo, digamos. Está en un acto de feminista, vamos a ver lo que sucede. ¿Quiere dejar un poco de música para que sirva de pausa también?
haber una mujer feminista, la encargada, tomará el micrófono y veremos qué dice. Damas y caballeros, capítulo Riga de la Liga Internacional de Mujeres por Paz y Libertad. No ha podido comenzar la convención anual de una forma mejor, con la actuación de Olga Federation. Quería hablar un poco sobre las metas de nuestra asociación. Primero de todo, nuestras metas son absolutamente apolíticas y se muestra el jefe del KGB. Queremos unir el impulso maternal de que todas las mujeres europeas poseen, o más bien todas las mujeres de todo el mundo, y empezar un movimiento que tiene solo una meta, que es la paz. Y la libertad de naciones, la paz total. Y mientras se muestran los matones del KGB, y el desarme general, y la libertad de todas las personas. Por favor, no diga ese sinsentido, eso le llama político. No me dejen engañar, damas y caballeros. La Liga Internacional de Mujeres está siendo pagada y gobernada desde Moscú. Fijaos, la última convención envió un telegrama de bienvenida a un judío llamado Finkelstein. Por favor, paren. Fijaos el detalle siempre, es decir, este tipo de asociaciones son gobernadas desde Moscú. El objetivo siempre es la destrucción nacional con ideas que vienen de fuera, ¿no? Es la idea que hemos visto antes. Por favor, señor, por favor, estése quieto. El judío Finkelstein era un alto cargo de la Unión Soviética. No hay tal, bueno, por si dice no hay tal cosa, Moscú te paga. La presencia de ese hombre ahí es prueba suficiente, se llama diplomático soviético. Es boxa, el asesino, tiene la sangre de miles en sus manos. Cuando llega el boxa, pues se ordena matarlo, ¿no? Tiene pruebas, tal, y a los matones, pues, van a poder. La idea, bueno, hemos visto dos escenas, ¿no? Es decir, el sistema soviético intenta desde el exterior montar cosas que destruyan la comunidad nacional, ¿no? Una sea las huelgas y el caos, y la otra pues el feminismo. Y las dos vienen desde Moscú. Esta película está prohibida en Alemania también. GPU, terror rojo. Dos películas antibolcheviques más, si a alguien le interesan que no veremos escenas, son Frisones en peligro y Refugiados. Vamos a poner ahora otras escenas. Vamos a ver ahora La hija del samurái, pero antes vamos a ver una fotografía del día del estreno. Aquí tenemos de la película Hija del samurái, que es una producción germano-japonesa. A la izquierda está la actriz alemana, que es Ruth Weller. El segundo es Goebbels. A su izquierda, a la derecha nuestra, está Setsuko Hara, que es la actriz japonesa. Y a la derecha del todo, Kintaro Musano Koji, que era el embajador japonés en Berlín. Como anécdota, este embajador japonés fue el que firmó el tratado anticomunista entre Alemania y Japón con Ribbentrop. El tratado del eje ya era otro embajador japonés, que era Saburo Kurusu, esto para anécdota. Entonces, La hija del samurái, no sé exactamente qué galardón tuvo, no sé qué reconocimiento, lo he buscado, pero no lo he encontrado por ningún sitio. Es decir, no sé si tuvo el de particularmente valiosa política artísticamente, que significaría que el Tercer Reich lo certifica, pero bueno, si Goebbels está en el estreno, está claro que la película es de ideología propia, ¿no? Entonces vamos a ver una escena. Bueno, vamos a ver una escena que contiene dos partes, es de 5 minutos, pero creo que vale la pena verla entera. En la primera vemos cómo la mujer japonesa se está preparando con los valores japoneses para ser una buena esposa. Y por otro lado veremos cómo un japonés que ha ido a Europa, que tiene una amiga con una alemana, pues se ha europeizado y empieza a creer en los derechos individuales. Entonces, entre la alemana y el resto de japoneses intentarán hacerle ver que él pertenece a un pueblo y que debe seguir las tradiciones del pueblo. Una película bastante ideológica y bastante bonita, esta de La hija del samurái, una coproducción entre la Alemania nazi y Japón. Vamos a ver esta escena.
japonesa, Setsuko Hara, la que veíamos antes al lado de Goebbels, ¿no? Aprendiendo las costumbres japonesas. Esta es una de las ideas más repetidas, ¿no? En este cine del Tercer Reich, que perteneces a una comunidad y en sus valores, en sus tradiciones, en sus costumbres, en su herencia, ¿ves? Aprendiendo todo el japonés, la chica, o sea, lo pone como la esposa perfecta la película, es la hija del samurái, que da título al nombre de la película. Esta escena de 4 o 5 minutos, pero creo que vale la pena verla. Entregada a la sociedad japonesa, a la cultura japonesa, a las tradiciones japonesas. Y cuando acabe esta parte veremos el debate entre el japonés y la alemana. El japonés que representará, de estar en los años que Europa se ha europeizado y defiende los derechos individuales, y la alemana que le convence. Ella quiere ser una buena esposa. Y ahora vemos a ver el debate entre el japonés y la alemana. La alemana quiere convencerle a que se case con ella, ¿no? Pero se ha europeizado y está en Europa unos años. Schau mal, Kenny, du hast doch alles gewusst. Du hast doch gewusst, wie du ein japanisches Mädchen mit so das treffen. Du hättest dir längst klar machen sollen, in was für eine Katastrophe so ein Menschen bleibst, wenn du 8 Jahre lang auf dich wartest. Eine ahnungslosen Freude auf dieser Welt. Das war doch ihr Lebensziel. Du hast das alles angenommen, auf Großzügigkeit von deinem Adoptiv verlangt. Für schließlich ist das auch keine Kleinigkeit, was so ein 8-jähriges Studium in Deutschland ist. Jetzt auf einmal, wo du nach Japan zurückkommst, Nutzen ziehen kannst aus all deinen Studien bisher möglich tun. Jetzt auf einmal. Nein, mein Lieber, so einfach kann man sich nicht den Sinn seines Landes erzählen. So einfach, wie du dir das denkst, ist das nicht. So einfach habe ich es mir auch nie gedacht. Aber ich habe halt die Augen davor zugemacht. Dann musst du auch die Konsequenzen auf dich nehmen, Jeremy. Welche Konsequenzen? Auf deine persönlichen Wünsche zu verzichten. Kritika del Legalismo. Auf meine individuelle Freiheit? In dieser Sache hast du kein Recht mehr auf individuelle Freiheit. Die habe ich immer. Gerade das habe ich in Europa gelernt. Hast du eben etwas Falsches gelernt. Es el japonés, busca los derechos individuales, y la alemana le convence de que eso es erróneo. Gerne, willst du? Sie alle die gleiche Film marschieren? ¿Das es nota individualismo? Y en esta película, pues poco a poco, entre la alemana y los japoneses, pues le van convenciendo a él y se acaba casando con la japonesa. La idea de la película. Una película bastante bonita, la verdad, ¿eh? La recomiendo bastante esta. Vamos a ver ahora también un poco cómo tocaban la República de Weimar en el Tercer Reich.
Una de las películas que más recomiendo, aunque no pondremos escenas de esta, es la de Pour le Mérite. Aquí vemos Hitler el día del estreno. Pour le Mérite se divide en dos partes. La primera es bélica, es la Primera Guerra Mundial, la parte final. Se ven unos militares en conjunción de la aviación, están unidos y luchan por Alemania y demás. Pierden la guerra, se rinden. Entonces la segunda parte es durante la República de Weimar. Durante la República de Weimar se ve como los valores materialistas del dinero, los valores no de patria, de honor, de valor, sino digamos sexualidad y dinero están por encima de todo. Entonces ellos se sienten desplazados. Una película bastante interesante que ganó este reconocimiento de particularmente valiosa política y artísticamente. Bueno, aquí ya lo vemos, ¿no? Si Hitler está en el estreno, queda claro que la película es del régimen. Vamos a ver otra película de esta parte, que se llama Permiso bajo palabra de honor, que a mí también me gusta bastante. Es durante la Primera Guerra Mundial, unos soldados son pasados del frente oriental al frente occidental, pero cuando llegan a Berlín tienen unas horas libres y los superiores dicen que no deben salir de la estación, porque si salen de Berlín, pues si salen de la estación, pues en Berlín empezará a haber muchos desertores, comunistas, etcétera, que les intentarán convencer con la propaganda. Pero el teniente, por razón humanitaria, les deja salir. Entonces se ve cada militar con su vida, digamos, en Berlín. Es una película que muestra esa Berlín de final de Primera Guerra Mundial, con toda esa propaganda bolchevique. Es interesante también porque es quizá la única película que tuvo el reconocimiento particularmente valiosa política y artísticamente, donde el personaje judío se presenta de forma positiva. Normalmente, obviamente, ya lo conocéis, se presenta de forma negativa, pero en esta película el personaje judío se muestra bien. De hecho, él cumple con el permiso y cumple con el gobierno. Quizá por eso se pudo emitir en Estados Unidos. En Estados Unidos se permitió, pero se censuraron algunas escenas, pero no por tema político, sino por tema erótico. Vamos a ver una escena de un militar que se reencuentra con su mujer, con su novia, no sé si es novia o mujer ahora mismo, bueno, su pareja, y ella se ha vuelto comunista, él no lo sabe, él no sabe de comunismo, está en la guerra, es decir, estaba en la guerra, está de permiso, no conoce todo esto de la ideología bolchevique. Entonces, esta escena en Estados Unidos se prohibió por el tema erótico, pero no por el tema político. Vamos a verla. En este sitio. Ahí en la cama, esta persona está con su mujer, pero la mujer tiene otros intereses. Es como un deseo final. La más inteligente, la más experta. Agradezco al guerrero valiente por estas calientes palabras de atención. Que soy soy. No tienes que te dejaré de nuevo. Le da propaganda comunista. Paz mundial, ¿ves? No tienes siempre seguro. Con esta labor. Y estamos con nosotros. Con estos panfletos que estás teniendo con Rodríguez. Sí, con Rodríguez. Y eras tú el dibujo. Ahí era la policía le llama autotraición. Autotraición. Después de todo estoy trabajando por la paz. No importa de los modos. No, después. Rodríguez me espera en el café. ¿Qué impresiones tú con Rodríguez? ¿Soy comunista? No puedo aguantar esta cara. No te preocupes, es solo un amor platónico. Muy platónico, eso es como un tigre comiendo hierba. ¿Vale? Aquí se ve simplemente una escena, pero me interesaba por ver cómo, digamos, el alemán es totalmente ajeno, viene a la casa y viene la mujer que le intenta traer a temas políticos. Aquí en esta película se ve cada militar con su historia, es decir, cada uno de ellos, pero se refleja muy bien esa Berlín, como intenta traer a los militares al bolchevismo y que salgan de la lucha, digamos, contra la Entente en esa Primera Guerra Mundial. Vamos a ver una referencia a lo que ha hecho Pedro antes, cuando ha dicho que Hitler había unas propuestas de desarme. Vamos a ver el final de una película, que es Tropa de Choque 1917, que es de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver un final un poco emotivo y vamos a ver cómo lo que ha dicho es cierto, y lo vais a ver aquí en pantalla. El director era un SA que estuvo en el Putsch de Múnich, es decir, era de los nazis desde el principio, era Hans Oberlein. Tuvo dos películas, esta y luego una segunda que se llama Por los derechos de la humanidad,
que también muestra el principio de la República de Weimar, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, y cómo los militares, en esa segunda película, por los derechos de la humanidad, los militares que estaban juntos en la trinchera luchando contra la Entente, llegan a casa y algunos se hacen bolcheviques y luchan contra los freikos, que son antibolcheviques, y se ven como los mismos militares que eran camaradas, ahí se están pegando tiros entre ellos. Una película muy interesante. Vamos a ver esta de Tropa de Choque, cómo acaba. La dirige, digo, un SA que estuvo en el Puigdemont de Hitler, es decir, estuvo en el partido nazi todo el tiempo. Hans Oberlein. Han recogido a un enemigo inglés que está herido grave. Entonces, en la parte final de la Primera Guerra Mundial, auxilian al enemigo. Esto, no hay nada más que podamos hacer. O sea, ya está moribundo. Ayudadme. Se solta el inglés, ya moribundo. Los alemanes ven que no pueden ayudarlos, que lo quieren salvar, pero no pueden hacer nada. Vamos, pongamos el árbol de Navidad y que sea un poco de gozo. Es su última hora. Tiene el árbol de Navidad. El árbol de Navidad. Vais a ver cómo acaba la película. Madre. Una palabra que cuando un militar antes de morir, de decir madre, conocido. Fijaos que la alemana hasta llora, sabe mal. Ha visto mucha muerte durante la película, durante la Primera Guerra Mundial. Ven el absurdo de la guerra europea. Y empieza a tocar el villancico Noche de Paz. El alemán llora. El inglés muere. Y veréis lo que ocurre. Fijad, la última voy a poner: paz a todas las gentes de la tierra. No es un final hippie, es un final del Tercer Reich dirigida por SA de una película elogiada por Hitler. Paz a todas las gentes de la tierra. Esa era la mentalidad del Tercer Reich al principio. Como veis que lo había comentado Pedro, que no era el que buscaba la guerra, y aquí tenéis una prueba más. Vamos a ver, esta del Kaiser de California. Esta del Kaiser de California es otro ejemplo del personaje patriota que tiene buena relación con los indios. Vamos a ver aquí. Fue una película que ganó el reconocimiento de políticamente valiosa, y particularmente valiosa política y artísticamente, y también ganó el premio a la mejor película en la Italia fascista, a mejor película extranjera. Tailandia indio, los indios son duros. Fue uno de los primeros westerns que pintaba de forma positiva a los indios. Ya digo que en las películas de estas asombra, pero es la verdad. El patriota siempre se lleva bien con cualquier pueblo. El personaje que encarna los valores nazis. Es decir, esta imagen del nazi que golpea y que es esto, la ha sacado alguien de la manga, pero no es la original. ¿Veis? Aquí toman los patriotas con los indios
La pipa de la paz. Como veis, es un cine totalmente desconocido que nos da muchas ideas de cómo veían ellos las cosas. Curiosamente, no están muy prohibidas porque la mayoría de películas están en YouTube o en archive.org, es decir, salvo Furiosus, son películas que en general no están censuradas, no tienen gran cosa, salvo las prohibiciones que hemos visto en esos 4 países. ¿Veis? Se va bien. El personaje del patriota. Vamos a ver otras escenas ahora. Vamos a ver una escena un poquito larga de Hans Westmar. Hans Westmar es una película que está basada en la vida de Horst Wessel, que era un SA, que fue asesinado por los comunistas. Vamos a ver una escena de 5 o 6 minutos porque va a hacer un recorrido por la República de Weimar y vais a ver un poco cómo veían las cosas. La versión original era en blanco y negro, alguien la coloreada, pues he puesto coloreada para que se vea mejor. Bueno, aquí primero buscan matar a los nazis, ¿no? La manifestación comunista, aquí están los nazis. Dice, los nazis están invitados, no se permitirá hablar, en la conferencia que lo veremos. Habt ihr eure Hände und Stunden zurechtgelegt? Ich will sie waschen. A su comandante federal, todo el día y toda la noche trabajando para ti, cálmese, Clara, cálmese. ¿Cuántos son eseas? Servicio de eseas es un paseo por el parque. Ahora entra Hans Westmar, que es Horst Wessel en el fondo, es decir, estos son los eseas nazis. Saludo habitual, ¿no? Y ya conocido. Estoy preocupada, ¿eh? Estoy preocupada por primera vez. Gutenberg fue otro que fue asesinado por los comunistas. Tienes que ver mañana la comuna. La comuna es donde se reúnen los comunistas. Si les permiten hablar. Nos han prometido libertad de expresión. Goebbels quiere que os hemos dado oportunidad. Berlín está en juego. Hay mucho más que Berlín en juego. Quiero invitar a nuestra reunión de esta. Mañana no puedo porque tengo que hacer de guía. Vienen conocidos de Viena, son americanos. Entonces él va a introducirles Berlín a norteamericanos que vienen. Esta Berlín es la República de Weimar. Esta Berlín es verdaderamente internacional. Puedes encontrar todo aquí, salvo el alemán. ¿Veis? Aquí muchos negocios de todo tipo. Cocina húngara, grill, Estados Unidos, Italia, España. ¿Esto es Berlín? ¿Esta es la capital de Alemania? No la reconozco. Hans Werner, cara cabreado. Bueno, el personaje del nazi cabreado cuando dicen que esto no parece. Esto no es la calle Mozart. Para el coche. Hace 20 años mi club local estaba aquí en la esquina, tomaba buena cerveza de Múnich aquí. A un local donde antiguamente era muy alemán y tomaba cerveza alemana. Vamos a ver qué sucede aquí. A él le duele ver todo esto, ¿no? Y que seguro que el turno parece como era antes, ¿no? Muchas cosas que cambiaron en Alemania. Esta es la República de Weimar después de la Primera Guerra Mundial. Buenas tardes, señores. Muy bien, cogen los trajes, ¿no? Vamos que alemán aquí. Le contesta en francés y le contesta en lavado. Todo de fuera, digamos. Esto también nos ayuda a ver cómo era la República de Weimar, ¿no? Desde su perspectiva. La música no es alemana, la que está sonando, ¿no? Tenemos la cerveza. Bordeaux vale. De Múnich. Aquí solo tenemos cerveza inglesa. Entonces no sé. La idea de que no tienen productos alemanes, ¿no? No has dicho una palabra. Perdóname. ¿No te gusta esto aquí?
Pienso que tu Berlín es muy internacional. ¿Internacional? Correcto, completamente. Puedes tener lo que quieras aquí. Caviar de Rusia. Langosta de Italia. Fruta de todos los trópicos. Todo lo que el caballero necesita de Inglaterra. Y la dama alemana de París. Solo que no hay nada de Alemania. Papá, nuestros pedidos de la verdad. Cuando hablan muy bien de Alemania. Los alemanes, un montón de especuladores de una fortuna, los otros navegan en miseria. Cada año 1 millón de parados. Cada día 100 suicidios debido a hambre y miseria. ¿Me marche? La canción de Wachonderry era una canción patriótica que se usaban los patriotas alemanes, los militares, en la guerra franco-prusiana y en la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí hace una versión rara de esto del reloj del Rin. Y a Westman esto le cabrea. Dice, paren. No se permite esta canción ser tocada aquí, porque es una canción patriótica alemana y esto representa Alemania. Entonces, cuando se cabrea, le dice que no va a poner esa canción. ¿Me vas a dejar? Querido Hans, no puedo estar aquí, Mount. Realmente no puedo. Te voy a decir una cosa, esto no es Alemania. Alemania es otra cosa, Maude, créeme. ¿Vale? Bueno, pues es un poco un recorrido de cómo se veía desde el Tercer Reich veía la República de Weimar, ¿no? Con el personaje este del nacionalsocialista de Hans Westman. Vamos a ver un poquito ahora cómo tocaban el tema del antisemitismo. El antisemitismo tuvo 2 etapas. En la primera etapa solo era algo muy secundario. Es decir, no hicieron películas hasta el 39, luego veremos qué cambió, pero entre 1933 y 1938 solo lo tocan muy de pasada. Por ejemplo, hay una película, Las 4 compañeras, que hace Ingrid Bergman, que no tiene nada que ver, pero hay una escena que Ingrid Bergman y sus amigas se burlan de un judío. Sin venir a cuento, en unos segundos hacen una burla y de él y ya está. Pero el resto de la película no tiene nada que ver. Vamos a ver, por ejemplo, una escena de esta misma película que hemos visto ahora, Hans Westman, antisemita. Al principio de la escena anterior habíamos visto que les dejaban hablar en la comuna. Entonces vamos a ver el personaje del comunista que es judío, tanto el personaje como el actor. El actor era judío realmente, esto es el primer año del Tercer Reich, que era Hugo Doblin, que era judío, hizo esta película y luego ya abandonó el Tercer Reich. Entonces al principio lo veremos a él interpretando al comunista, judío comunista, provocando violencia y demás, y luego hablará Hans Westman. Era un personaje aquí secundario. Ya digo, hasta el 38 el antisemitismo estaba en las películas muy secundario, era un personaje que salía un momento, una escena, una cosa así. No era mucho más. Luego a partir del 39 veremos por qué cambia completamente y ya sí que harán películas duramente, que ataquen duramente a los judíos. Vamos a ver esta de Hans Westman, a ver cómo lo tocaban. Vale, mañana en la comuna. Aquí lo tenéis, camaradas, estos tíos que se llaman partidos políticos, los estúpidos centristas, los católicos obispos, que llenan sus barrigas y más. ¿Ves? Es este señor que instiga la violencia. Los socialdemócratas, como ovejas, intenta provocar violencia contra distintos partidos de izquierda o derecha. Y los burgueses, capitalistas, que hacen fiesta del sudor de los trabajadores, van a explotar, o sea, intenta provocar violencia a los bolcheviques. Estos son los nazis, queremos verlos explotar, queremos ver a todos ellos con su boca, se me ponía la boca por la vida. Ya tenemos esto, que nos roban nuestros derechos y nuestro pan. Todos tiemblan con temor de la conciencia de clase de los trabajadores comunistas. En Moscú, es siempre la idea de que viene de Moscú esto. Ahora son unas negativas. Apenas se meten en nuestro camino.
esta patética Elsa Parda, bajo el liderazgo de Hitler, eso de contra la plaga roja, ese lunático Don Quijote, llama a Hitler Don Quijote. Y de hecho, nos reta nuestro gobierno en la calle. Se ríen todos, pero estoy avisando a estos palabras negativas nazis, la calle es nuestra. Batiremos a los perros nazis a la muerte. Correrán estos fascistas, pero siempre provocando violencia, ¿no? Por tanto, dentro del CAP del Partido Comunista es larga vida a la patria de los trabajadores, larga vida a la Rusia soviética. O sea, la idea esta de que el bolchevismo viene de fuera, ¿no? No es algo propio. Y ahora para el nazi. Este es el personaje del que es comunista que luego se convierte, el que hemos dicho que era obrero. Hemos prometido a los nazis que uno de los suyos se le permitirá dar en nuestro meeting. Así que escuchamos la palabra burlesca, así que pueden tener unas risas. ¿Cuál de las camisas pardas? Y sale Hans Westman. Ahí el nazi entre los comunistas. Es Westman, es un hijo de papá. Niña de fraternidad, quien te paga. Las burlas hacia él. Tenemos alemanes. Fijaos el detalle de antes. Cuando dice Alemania, todos pitan, ¿no? Lo que decíamos antes de Podemos o el ejemplo anterior del comunista, ¿no? Cuando dicen el nombre del país, y a la izquierda salta, ¿no? Como alguien dice España o la bandera española, pues saltan, ¿no? Sí, no todavía un hombre joven, pero los jóvenes durante nuestro tiempo de vida tenemos que contestar lo que ha sido destruido en Alemania. Todo el mundo es para culpar, ciudadanos como proletarios. Pero vosotros, especialmente los bolcheviques, trabajadores, alemanes trabajadores, habéis sido engañados durante años al final. Camaradas, contestaremos esta provocación con 3 gente rojo, y aquí ya sería la violencia, ¿no? Acabemos con estos bandidos de Goebbels, fuera, fuera, fuera. ¿Eh? ¿Esto no llamáis libertad de expresión? Sentados, ya está, ya sería. Alemania, levántese. Alemania, levanta. Y a partir de aquí violencia, ¿no? Es importante, ¿no? Este tipo de películas que muestran. Pues, bueno, vamos acabando. Quería ver 2 escenas cortas. En 1939, el 30 de enero, Hitler en su discurso dice que si Hollywood hace películas antisemitas, hay antisemitas, antinazis o antialemanas, ellos empezarían con películas antisemitas. Entonces, la primera película antisemita que hicieron, veremos 2 escenas muy cortas, es la de Robert y Bertram. Robert y Bertram era una comedia que estaba... es como si fuera Gordo y el Flaco, o Mortadelo y Filemón, y ahí, digamos, es la primera película antisemita, pero la hace de forma de anillo de risas, como de caídas y de gags. Entonces vemos la primera escena, vamos a ver, vemos la trama va que estos 2 vagabundos, Robert y Bertram, se meten en la corte de este judío poderoso, de Hippelmayer, y vemos un par de escenas aquí, esto de aquí, veremos lo que dice. De frente parece como Caterina la Grande, es el personaje bueno y por detrás parece saludable como Napoleón. No menciones Napoleón, era antisemita. Esta es por la cual perdió Moscú, ¿no? O sea, la idea de perdió Moscú por ser antisemita. Otra escena, si eran escenas burlescas de este estilo, donde un hebreo maltrata a otro por ser pobre, vemos cómo se lo dice, aquí. Aquí vas, es el personaje caracterizado de hebreo, ¿no? De joven, te diré algo. Si quieres dañar a alguien, no tomes la espada, tomas boli y tinta, ¿no? Se harán escenas de este estilo para atacar al judaísmo, ¿no? La segunda película fue El hino de Irlanda, que era una película de cine serio, donde ella se muestra a un galán de judío que era Siegfried Breuer, que era un galán de entonces, y lo presentan como un hombre avaricioso, atractivo y poderoso,
y con los problemas que fomenta esto a las empresas nacionales porque absorben y dominan el Consejo de Administración. Bueno, me dicen que voy acabando y vamos a ver ya la última escena. Vamos a ver cuál puede ser porque solo me dejan una. Vamos a ver la de los Rothschild. Los Rothschild es la película antisemita antes del judío sus, que no vamos a hablar ya de ella, por ir cerrando, vamos a acabar con esta. Entonces, los Rothschild vemos cómo entran durante las guerras napoleónicas durante el Imperio Británico. Vemos una crítica también aquí al libre mercado. El libre mercado permite a cualquiera entrar, entonces viene alguien externo y se puede hacer poderoso en tu país. Esta película critica tanto a los ingleses, como hemos visto antes, como a los judíos. Vamos a ver aquí una escena para acabar, la última, sobre los Rothschild. Nathaniel Rothschild, komm. Nathaniel Rothschild, 200.000 en Bar, 600.000 en Wechsel. una subasta pública, compra el oro de las Indias. Los ingleses, los plutócratas británicos, se cabrean. El conflicto que empieza entre los... Ahora habla con un funcionario del Imperio Británico. Conflicto entre plutócratas británicos y el hebreo Rothschild. Wir beklagen uns darüber, dass sich ein hergelaufener kleiner Jude in unseren Kreis drängt und unsere Geschäfte stört. Hat Rothschild sich unerlaubter Mittel bedient? Jawohl, Sie wagten, bis er es tut. Oder besaß er nicht die genügenden Zahlungsmittel? Das nicht. Aber ich möchte wissen, woher er solche Summen hat. Ich glaube nicht, Gentlemen, dass ich Ihnen dienen kann. Die Teilnahme an den Auktionen der Ostindischen Kompanie steht jedermann frei. Ja, jedem ehrlichen Kaufmann. Beweisen Sie mir, dass Rothschild es nicht ist. Rothschild ist ein vor ein paar Jahren eingewanderter Jude. Sie treiben Handel mit der ganzen Welt und werden empfindlich wegen eines Juden? Ja, weil ich fürchte, dass hier Handel mit uns getrieben wird. Sollten Sie bisher Geschäfte mit Juden abgelehnt haben? Keineswegs, also. Sie sind Bürger eines freien Landes, Mr. Turner. Hören Sie, Mr. Harris, Sie könnten uns schon entgegenkommen. Sie sind ja Stadtamt und sind ja aufeinander angewiesen. Ich bedauere, dass das nur jetzt feststellen. Wenn ich mich abmühe, einen Weg für die notwendigen Geldüberweisungen nach Spanien zu finden? Nein, wir können Ihnen kein Angebot machen, wenn wir über das ostindische Gold nicht verfügen. Ach, also deshalb die Abneigung gegen Rothschild. Außerdem müssen Sie den Mann erstmal finden, der Ihnen angesichts der Kontinentalsperre Geld nach Spanien hinschafft. Richtig? Der Seeweg ist sehr unsicher und auf dem Lande sperrt Frankreich jeden Verkehr. Vielleicht habe ich diesen Mann schon gefunden. Soll das heißen, dass die Regierung mit Rothschild verhandeln will? Die Regierung wird tun, was sie für richtig hält. Sie kann ebenso wenig Bedenken haben, mit einem jüdischen Untertan zu verhandeln wie Sie, Mr. Turner. Ich bin Privatmann, aber Engländer. Ihre Feindschaft gegen die Juden ist mir zu neu, um mich zu überzeugen. Ich glaube, Biering, hier haben wir wohl nichts mehr zu suchen. Bueno, esta escena es interesante, ¿no? La última que vemos. Fijaos cómo se ve la misma idea, es decir, Inglaterra tiene libre mercado, y antes lo habíamos visto con los Burr, como hay libre mercado, los ingleses pueden comprar las tierras Burr, y aquí se ve igual, ¿no? El señor Rothschild viene con su dinero y compra esto y influye en la política británica, ¿no? Y la frase del funcionario británico, ¿no? De que su antisemitismo es demasiado nuevo, ¿no? Como para convencerle, que es una idea interesante que también transmite, ¿no? Es decir, como él, que era un plutócrata, defiende el dinero, defiende el materialismo, pero ahora es antisemita cuando le interesa que los judíos no compitan con él. Esta película de los Rothschild también está prohibida en Alemania y era un remake de otra que se hizo antes por los americanos. Hicieron una de los Rothschild, favorable a la visión de los Rothschild, y Goebbels ordenó esta, que era crítica con los Rothschild y también con los ingleses. Solo coinciden con la crítica a los ingleses en las dos películas. También sucedió con el judío Sus y con el judío errante, que la película original era Judío Errantes, y luego hicieron un documental que era Judío Eterno. Acabo ya, para acabar un poco, hacer un poco las conclusiones, quería comentar un poco. Es un cine que yo veo bastante interesante, ¿no? Porque aporta ideas que no se pueden ver de otro modo y que es muy difícil descubrir por las ideas del discurso o demás. Es decir, para entender la Segunda Guerra Mundial, el ascenso del nacionalsocialismo, lo que pensaban, yo creo que este cine es necesario. Es necesario para entenderlo, seas partidario o seas detractor. Porque son películas que te harán ver las ideas que ellos tenían y que muchas veces, como veis, no son conocidas. Es un cine muy feroz antibritánico. Cuando es antijudío lo es y mucho, pero solo en algunas películas, mucho menos de lo que se pueda pensar. Son películas muy concretas, pero en cambio el cine antibritánico era muy constante. La idea básicamente siempre es la misma. Tú perteneces a un pueblo, tus padres son de un pueblo, y por tanto tus hijos lo serán, y tu comunidad es tu única fuerza. Los derechos individuales acabarán
destruyendo el país y hará que sean más fuertes otros. Estas son un poco las ideas que ellos tenían. También me gustaría promover un poco un cine cristiano, es decir, yo creo que hace falta, ya no digamos al cine patriótico como este, sino un cine cristiano, es decir, que los valores cristianos sean promovidos y sean mostrados. Creo que sería necesario y que realmente hace falta. Y bueno, pues un poco acabo así, es decir, estas son un poco las enseñanzas que podemos ver.